Recibir en estudios al director de meteorología del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, Néstor Santayana, que ya está aquí en estudios. Néstor, primero que nada, muchísimas gracias por hacerte unos minutos y poder venir aquí a los estudios Living. No, por favor, por eso estamos. Aparte siempre es entretenido hablar de la meteorología y más para un meteorólogo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Que también es meteorólogo, además de ser el director de meteorología. Si te parece, comenzar hablando de este momento, esta coyuntura que estamos viviendo de déficit hídrico, ausencia de precipitaciones y el fenómeno de la niña, ¿no? De lo que tanto hablamos, pero quizás a los periodistas nos cuesta un poco explicarlo técnicamente y también más a nivel terrenal, ¿no? Que todos podamos entender. Si te parece empezar por ahí, ¿es efectivamente el fenómeno de la niña lo que está causando esta sequía que estamos viviendo? Bueno, en realidad hay un factor, ¿no? Todo el mundo apunta hacia a la pobre niña, sí, ¿no? Para echarle la culpa a alguien, pero en realidad es una combinación de factores. Para empezar, expliquemos un poco lo que es el niño y la niña. Incluso tiene una historia, no nos vamos a remontar a la parte de por qué se llama niño, pero, a ver, si nos vamos al Océano Pacífico, la parte tropical, la parte ecuatorial, entre el sureste asiático y Sudamérica, bueno, esa es la parte en realidad que nosotros monitoreamos. Bien. Sobre todo la temperatura subsuperficial, es decir, no más de 300 metros del océano. Bien. ¿Qué pasa? Cuando hay una anomalía positiva, es decir, un calentamiento anómalo de por lo menos medio grado durante al menos 3 meses consecutivos, eso se llama niño. Y a la inversa se llama niña, y cuando está entre 0,5 y más 0,5, fase neutra. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, una olla calentando nuestra cocina, ¿no? Y eso empieza a evaporar, evaporar y evaporar. Si nosotros ponemos un ventilador, un secador, ese vapor se mueve. ¿Tá? Y eso también tiene una combinación que se llaman vientos alisios, que son muy importantes. Son los vientos más regulares del mundo y soplan del este al oeste, que fueron los causantes, por ejemplo, que Cristóbal Colón se equivocara y los arrastrara hasta el Caribe, ¿no? En realidad quería pasar por acá, pero agarró esos vientos y los tiró. Y ahí, por eso seguimos hablando español. Bueno, pero ¿qué sucede con eso? Cuando hay un comportamiento anómalo de esos vientos, hay también un factor en ese sentido de la temperatura subsuperficial. Y eso es lo que se monitorea. Cuando está caliente el sureste asiático, nosotros por lo general tenemos un enfriamiento para nuestro lado. Eso se divide en lo que es el Pacífico en distintas etapas que se llama Niño 1 y Niño 1, 2, 3, 4. A nosotros nos interesa el 3, 4. El calentamiento se está dando en el lado del sureste asiático, por lo cual nosotros tenemos anomalías negativas, es decir, el fenómeno de la niña. Cuando está el niño hay una evaporación mucho más importante, es decir, estamos inyectando humedad en la atmósfera y por distintas circulaciones o conexiones que hay en la atmósfera, eso termina repercutiendo en una materia prima para nosotros y por eso cuando tenemos un niño llueve más de lo habitual. Bien. Pero cuando tenemos la niña sucede lo contrario. Y vamos al menos 3 veranos consecutivos, que eso no tenemos registro en los últimos 50 años al menos, de que se haya dado ese evento de 3 años consecutivos de niñas. Es decir, que tenemos 3 años consecutivos justamente una anomalía de vapor de agua, de materia prima, para que se registren precipitaciones. O sea, pero esta situación que estamos viviendo no tiene precedentes, por lo menos en lo que estudia INUMET. Exacto, no solamente el INUMET, sino todos estamos en la región, todos los servicios meteorológicos monitoreamos en el mundo también, ¿no? Sobre todo el continente americano. Y en los últimos 50 años no hay un precedente en ese sentido. Tal vez si estudiamos un poquito más para atrás podemos llegar a encontrar eso. Pero obviamente hay un quiebre ahí de que no hay datos, ¿no? O sea, no era muy común registrar ciertos datos. Y a eso le sumamos que hay ciertos factores sinópticos en la región, es decir, sistema de alta presión, sistema de baja presión, frentes fríos y demás, que tampoco están colaborando para que se genere lluvias. Y además en verano, por eso digo son varios factores, se suma algo que es un dipolo que sucede en el centro norte de Brasil, que se llama zona de convergencia del Atlántico Sur, las SACAS, que cuando se activa ahí absorbe toda la humedad del Amazonas, entonces todas las lluvias que se generan en Brasil, que es la temporada lluviosa que tienen ellos. Cuando eso se debilita, nos permite a nosotros que esa humedad del trópico llegue a Paraguay, al norte de Argentina, centro de Argentina, Uruguay, y cuando viene un frente frío o una perturbación, aprovecha esa materia prima y genera precipitaciones. Entonces es una combinación de factores que se viene dando, sobre todo en el verano, primavera-verano, y es un poco lo que ha llevado a que estemos en déficit hídrico durante varios meses y que se haya decretado esta emergencia por sequía. Pero el por qué el cambio de hace 3 años, digamos, ¿qué fue lo que ven ustedes que cambió a nivel como global que se dio ese quiebre?
Bueno, eso es lo que se estudia, no se sabe el comportamiento, hay modelos estadísticos que nos indican a nosotros, por ejemplo, por 6 meses o 9 meses, si va a haber fase neutra, va a haber fase niña o fase niño, y el año pasado, en otoño, todos los modelos estadísticos del mundo indicaban que íbamos a un niño para este verano. Claro. Sin embargo, a mitad de año empezó a cambiar la cosa y no terminó siendo un niño, terminó siendo una niña. Entonces, no hay todavía una explicación de cómo poder pronosticar o por qué sucede cuando es niño o niño o cuándo va a suceder. Y esto que decís de cambió, ¿no? ¿Es distinto ahora? Porque hoy, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados a las estaciones marcadas, ¿no? ¿Hay algo que haya sucedido que hace que no sea tan fácil hacer ese pronóstico? Decís que se pensaba una cosa y se cambió, las estaciones se desdibujen. Esa es la pregunta que siempre está, es... Ya no existen 4 estaciones, existen 2, claro. ¿no? O sea, es bien parecido a lo que es la parte tropical del planeta, donde existe la temporada lluviosa y la seca, no queda otra. Se han estudiado, sobre todo en nuestra latitud, las latitudes extratropicales, latitudes medias, y hasta ahora los datos informan o nos dan a nosotros de que se siguen manteniendo las 4 estaciones. Bien. Tal vez el cambio, sobre todo en la temperatura, no es tan marcado. Incluso ahora, mañana vamos a estar publicando un informe del cierre del 2022 y tuvimos mucho más récord de temperatura altas que bajas. O sea, y tuvimos más ola de calor que ola de frío. Entonces, y eso es una constante que se viene manteniendo y bueno, y ahí ya entramos en lo que es el cambio climático, el calentamiento global y todo lo demás. Con respecto al año pasado en particular, o al anterior, no recuerdo, tengo un dato que me mencionó un especialista, un meteorólogo, que tiene que ver con lo que pasó en Tonga, un terremoto y un posterior tsunami, que eso puede haber llegado a afectar o a generar este cambio para mantenerse la línea. ¿Tiene algo que ver o no? Hay especulaciones diversas y de todo tipo, ¿no? O sea, no podría decirte porque habría que estudiar eso. Pero incluso creo, no sé si eso no fue una erupción. Ahí va, exactamente. Exactamente, eso mismo. Lo que sucede con las erupciones, sobre todo si están en latitudes muy tropicales y son muy intensas, parte de ese material es inyectado a la estratosfera, es decir, sale de la troposfera, de la tropopausa, y eso genera, en realidad va negativo a lo que es el calentamiento global, porque de cierta forma genera una capa, por lo cual la radiación, o sea, el efecto invernadero se contrarresta. Claro. Entonces tal vez puede ser un proceso natural de la atmósfera, muchos decían eso, porque fueron varios los volcanes que se activaron, que es un poco el equilibrio que tiende el planeta, decir, bueno, a ver, la forma natural de bajar la temperatura es justamente que haya más erupciones volcánicas. Claro. Pero ahí entramos en la hipótesis y en la teoría que hay un montón. ¿Y cuáles son las perspectivas para el después de este verano? ¿Cuándo finaliza la niña? ¿Hay una perspectiva a corto plazo? Utilizando estos modelos estadísticos, tenemos 2 modelos, los dinámicos y los estadísticos. Los dinámicos nos indican que para fines de verano, principio de otoño, ya estaríamos en fase neutra, o sea, abandonando la niña. Los estadísticos, que somos los que confiamos un poquito más en ese tipo de modelos, los que vienen resolviendo un poquito mejor, están indicando que ya entraríamos en fase neutra hacia el otoño, principio del invierno, o sea que todavía nos quedarían por lo menos 3 meses o 4 meses de la niña. O sea que la perspectiva para el verano es que se mantenga al igual como inició, deficitario y con altas temperaturas o con anomalías positivas de temperatura, pero a medida que nos acerquemos a lo que es fines de febrero o marzo, tal vez empieza a normalizarse un poco el régimen de precipitación, que en promedio es un sistema frontal por semana, es decir, que una vez por semana podría llover. Ese es el promedio, ¿no? Sabemos que muchas veces son 3 o 4 días de lluvia consecutiva y a veces podemos tener, como enero, ¿no? 15 días sin lluvias prácticamente. Claro. Y esto del calor, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos ola de calor? ¿Cuáles son las características que tiene? La ola de calor se ajusta en base a un criterio climatológico, es decir, hay umbrales, ¿no? Nosotros agarramos en Inumet y la mayoría de los servicios meteorológicos lo que utilizan es agarrar los últimos 30 años de base de datos de temperatura y se trabaja con percentiles, ¿no? Entonces, para ola de calor usamos el percentil más exigente, el 90, el 95, y para ola de frío, el 5 o el 10. Y eso nos quiere decir que es el extremo de la temperatura climatológica que podemos llegar a tener. Para el verano, por ejemplo, la temperatura media máxima es 29 grados. Entonces sabemos que un extremo no es 29 grados, tiene que ser un poco más exigente. Para Uruguay se ajusta en base a las quincenas de cada mes, y depende de la estación, o sea, del departamento en sí, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, una ola de calor para el norte
de Argentina no es lo mismo, el mismo valor para el sur de Argentina. Uruguay es chiquito, pero mismo así tiene sus umbrales. El norte con una máxima de 35 o 36 grados y con una mínima de 22 grados, ya estamos hablando de ola de calor, siempre y cuando eso se mantenga durante 3 días consecutivos. Sobre todo la mínima tiene que ser alta, porque en verano sabemos que la máxima siempre es alta, pero la mínima tiene que ser alta porque en la noche es cuando nos empieza a afectar, porque ya el cuerpo empieza a estresarse, empieza a generar algún malestar, porque la temperatura no desciende y es allí cuando empieza la ola de calor, sobre todo con ese periodo de 3 días como mínimo. Fue esa la razón por la cual Inumet no dio una advertencia de ola de calor, pero sí se hizo una publicación en la que se advirtió sí que iba a haber altas temperaturas y días sin precipitaciones, ¿no? Tal cual, es correcto. Las temperaturas mínimas no han superado los 22 grados desde el inicio del año y menos durante 3 días consecutivos, pero la máxima sí, es decir, si nos manejamos solamente con la temperatura más alta, más elevada, sí podríamos decir que está bueno la calor, pero como la mínima no alcanza, simplemente sabemos que son altas temperaturas en hora de la tarde, pero hacia la noche refresca, sobre todo los que vivimos en la franja costera, sabemos que refresca y varias noches hemos tenido que usar algún abrigo porque el viento se pone bastante intenso en la noche y refresca bastante la sensación térmica. Previo a lo que fue las fiestas, estamos hablando 24 y 31 de diciembre, el Instituto Uruguayo de Meteorología hizo un análisis de lo que iba a ser el verano y allí se advirtió en algunos medios que iban a haber 3 olas de calor y surgió algún inconveniente en cuanto al análisis en ese sentido. Si querés explicar cuántas olas de calor podríamos llegar a tener y cómo es que hacen el cálculo ustedes para poder decir eso. Sí, eso fue gracioso porque en realidad se malinterpretó. Nosotros hicimos una conferencia de prensa y allí se nos preguntó estadísticamente cuántas olas de calor veníamos teniendo todos los veranos. Y nosotros en los últimos 3 años hemos tenido 3 olas de calor y como la perspectiva trimestral para este verano era similar al año anterior, entonces llamaba más la atención. Así, muchos especularon y dijeron, bueno, a ver, si es parecido este verano al anterior, vamos a tener 3 horas de calor. Eso no lo podemos confirmar. Incluso para nosotros el verano, climatológicamente y estadísticamente, inicia el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. Los primeros días de diciembre ya tuvimos una primera hora de calor, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna. No quiere decir que no vayan a haber 3, pero tampoco podemos confirmar ahora que de acá hasta el resto de febrero, del resto del verano, vayan a haber otras olas de calor. Y esta temática, ¿no? Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, en los distintos programas, despierta de la gente mucha pasión y claro, esa es la vida misma, lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo ven ustedes también la credibilidad que tiene Inumet en la población? Nosotros hemos hecho encuestas y ha mejorado bastante, por lo menos en lo que nos reportan el área de comunicación institucional, que es la que hace ese tipo de encuestas. Pero yo no creo que tenga que ver con el producto. O sea, el producto que emitimos es el mismo de los últimos años. Yo creo que tiene que ver más con la exposición o esa divulgación que tuvo el Inumet o que tiene el Inumet de los últimos años en estar en varios espacios, ¿no? No solamente, antes el Inumet no estaba en ningún canal de televisión, no tenía una aplicación para celular, no tenía redes sociales. Entonces, a partir de que empezó a encaminarse a eso y a generar un poco más de marketing en ese sentido, las personas empezaron a confiar o por lo menos a ver un poco más el pronóstico y a nosotros las devoluciones son positivas. Siempre va a pasar el hecho de que uno emite, sobre todo en las alertas, ¿no? Uno emite una alerta y dice, bueno, a ver, este es el territorio afectado. El suroeste está bajo alerta de tormentas o lluvias, ¿no? Y si no te cae sobre tu cabeza, decís, bueno, le erraron. Pero capaz que al barrio, como sucedió en Montevideo el 1 de enero, donde hubieron 3 barrios que fueron muy afectados por tormentas fuertes, el barrio Peñarol, Sayago y el norte del Prado. Sin embargo, en el resto del país, en el resto de Montevideo prácticamente no pasó nada. Bueno, eso es la microescala. Eso es muy difícil de decir a qué hora y en qué barrio va a llegar a tocar. Y a veces los uruguayos somos bastante críticos en ese sentido, ¿no? Claro. Si no pasa sobre nuestro techo, no pasó. Y a veces hay que mirar para el interior. Ejemplo, ya hemos emitido para el día sábado, el día viernes y el día sábado un aviso por tormenta fuerte por el pasaje de este frente frío. Seguramente el sábado en el interior del país se generen tormentas muy fuertes y hayan algunos daños. En este momento no podemos decir en qué localidad, sabemos que va a suceder. Pero en aquel pueblo que no suceda,
va a decir, se equivocaron, y en aquel que sí pase, va a decir, bueno, sí, esta vez acertaron, ¿no? Acertar no es la palabra. Pero siempre está asociado sí. al invocarle, al acertar, Exacto. que también tiene que ver con la predicción y, bueno, lo que ustedes puedan llegar a predecir y prever, ¿no? En ese sentido. El 2005 fue un antes y un después, ¿no? Para el Instituto Uruguayo de Meteorología, que en ese momento no se llamaba de esa manera, pero fue un antes y un después sobre todo con la población. Estamos hablando de la tormenta aquella del 2005 que generó destrozos importantes. Sí, yo en el 2005 estaba en el último año de mis estudios. No sé qué era lo que pasó ahí en la Dirección Nacional de Meteorología en ese entonces. Lo que sí pude recibir cuando empecé a trabajar en Inumet, que obviamente pregunté qué era lo que había pasado, todos asociaban a lo mismo. Nosotros utilizamos una herramienta que son los modelos numéricos de predicción, es decir, son softwares donde uno le hace una ingesta de datos, que por ejemplo esos datos son tomados en todo el país y en todos los países, ¿no? Es una red de observación, por ejemplo la estación del Prado acá en Montevideo, la estación de Mercedes, de Florida. Entonces toman las distintas variables o parámetros que miden, eso se hace un paquete de datos y se envía al Centro Mundial y todos los países se alimentan de eso y se hace una ingesta a estos software físicos y matemáticos. Y eso lo que nos da es una aproximación a futuro de estas variables, cómo se van a comportar. ¿Qué pasa allí? El meteorólogo tiene esa experiencia y ese marco teórico para interpretar eso y hacer su predicción, ¿no? En base a cumpliendo los 3 pasos que son el análisis, el diagnóstico y la prognosis. En el 2005, por lo que me informaron, los modelos no estaban dando esa ciclogénesis tan explosiva a tal punto que ni un meteorólogo privado, ni la Dirección Nacional de Meteorología en ese momento, ni de Brasil, como se salió a decir, pronosticaron que se iban a dar vientos de 190 kilómetros en la hora, que fue lo que sucedió. Claro. Creo que el aviso más elevado era de 90 a 100 y hubo 190. Y eso sucedió, es un fenómeno excepcional que se llama, o sea, en Uruguay está en una zona ciclogenética, es decir, se generan ciclones en Uruguay sobre todo entre otoño y primavera. Eso lo sabemos todo y siempre hablamos de ciclones extratropicales. Allí se llamó mal, de forma equivocada, extratropical. Todos los ciclones que suceden acá, en su mayoría, salvo algunos puntuales que son subtropicales, que se han dado mucho en los últimos años, son extratropicales. El ciclón ya es extratropical. Exacto. Lo que sucedió en el 2005, que eso generó algo que se conoce como bomba o ciclogénesis explosiva, es decir, que el centro de ese ciclón se profundiza tan rápido que aumenta el gradiente de presión y eso incrementa notoriamente y muy rápido la intensidad de los vientos. Y eso sucedió entre Montevideo y Punta del Este. Claro. Entonces, por lo que me dicen los compañeros, vuelvo a repetir porque yo no estaba en el instituto, los modelos de presión no le dieron a esa profundización o esa ciclogénesis, ¿no? Claro. Hoy ha pasado los años, ha mejorado la tecnología, incluso tenemos un equipo que se ha formado a través de becas, que Uruguay no ha gastado un peso en las becas que hemos tenido nosotros, o sea, son becas que hemos logrado a través de la Organización Meteorológica Mundial. Por ejemplo, yo me he formado en Estados Unidos, recientemente en España, y así todo el equipo que tenemos nosotros es un equipo joven, pero con mucha capacitación y con mucha formación, y eso lleva a que hayamos mejorado también en ese sentido, ¿no? Excelente. Yo tengo una más, la última, que tiene que ver con la meteorología y con el pronóstico del tiempo para los próximos días. Ya más o menos adelantaste que van a haber algunas tormentas puntuales en algunas zonas del interior del país, pero preguntarte un poco por la falta de agua y por las precipitaciones que van a existir en estos próximos días, un poco para brindarle a la gente el servicio del pronóstico de Inumet para los próximos días, básicamente. Bueno, lo que mencionaba, el sábado el pasaje de un frente frío, ya el viernes de noche en el suroeste, aquellos que estén mirando el suroeste, tengan cuidado, allí va a iniciar la de mejora con lluvias y tormentas, algunas fuertes, el viernes hacia la noche, y después eso ya comienza a avanzar, así que también a la Intendencia de Montevideo a acelerar un poco el desfile de las escuelas de samba, por la duda que se aceleren las tormentas y lleguen a Montevideo al principio de la madrugada. Eso pasa rápido, pero va a ser tan puntual y tan aislado que donde llueva va a ser muy poco y después rápidamente mejora. Algunos lugares del país incluso no va a llover. Bien. Después hacia mitad de semana tenemos otro evento, otro sistema frontal, hacia el otro fin de semana también. Hay que analizar qué sucede con fines de enero.
Hay dos modelos de predicción que uno muestra 3 o 4 días de lluvia, que eso sería bárbaro si sucede, y hay otros que dicen todo lo contrario, que no va a llover. Entonces, eso es un poco la incertidumbre que manejamos día a día. Bien. Pero en principio no se revierte la situación de sequía. En los próximos 7, 10 días no hay un evento significativo para revertir esa situación, pero sí estamos analizando la posibilidad que entre febrero y marzo comience a, de cierta forma, retroceder ese déficit y empiece, por lo menos atmosféricamente, a darse lluvias en forma más consecutiva y tal vez ahí empezar a contrarrestar esto. Excelente. Néstor, muchísimas gracias por este tiempo. Quedó clarísimo entonces y la predicción ya está hecha. Néstor Santayana, director de Meteorología y Clima. Gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya estaremos hablando después de los distintos refranes que hay asociados al tiempo y a la meteorología. Muy bien.